Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues que es un tema que siempre está presente y que es importante, sobre todo para quienes hemos recibido al Señor en nuestro corazón, tenerlo presente, y más en estos días, que como sabemos y se nos ha estado compartiendo en diferentes predicaciones, pues la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, está cerca. Y este tema tiene que ver con el templo de Dios. De hecho, el mensaje así se llama, el templo de Dios. Hemos sabido cómo a veces se emplean los términos de manera diferente a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Por ejemplo, hemos visto que a veces a un edificio se le llama iglesia, cuando sabemos que la palabra iglesia, que viene del griego eklexia, quiere decir congregación, quiere decir reunión de personas, ¿no? Y vemos ejemplos en la palabra de Dios cuando se menciona una casa en donde se reúne la iglesia, etcétera. No es el edificio al que se le menciona así. Y también podemos hablar del mal uso que podemos estar dando en nuestros tiempos de un templo, del templo de Dios o la casa de Dios. También hay templos a los que se les llama que es la casa de Dios. Y en realidad el único templo que menciona la palabra de Dios, que se hizo con ese propósito, que cumplió su propósito y que ya pasó, es el templo construido por Salomón. Recordaremos nosotros cómo el Señor había dado instrucciones a David de reunir todos los materiales. David tenía el anhelo en su corazón de construir la casa de Dios, un templo para el Señor, y el Señor le dijo: va a ser tu hijo quien reine después de ti, el que va a construir ese templo. Y vamos a recordar esta parte en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 de Crónicas. Vamos a leer del 11 en adelante. A ver si ya estamos ahí. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consume la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, e hicieres las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David, tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Dios le había dado instrucciones muy precisas a Salomón de cómo debía edificar el templo, de los materiales que debía utilizar, etcétera, etcétera. Y ahora ya, una vez construido el templo, vemos en este momento cómo está Salomón orando a Dios, dedicando el templo para el Señor, preparando a todo el pueblo para que adoraran ahí a Dios. Y en ese momento se le revela también el Señor y le dice: yo me voy a revelar en esta casa,
Yo voy a guiarlos, voy a escuchar sus oraciones cuando vengan con corazones arrepentidos, pero si van en pos de otros dioses, si adoran a otros dioses, si se apartan y se rebelan en contra de mí, las consecuencias serán terribles. Y dice, esta casa tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres. Y ya explica que los sacó de la tierra de Egipto, que los ha tratado pues de una manera totalmente extraordinaria, etcétera. Se alejaron y esas son las consecuencias. Y esta historia completa nosotros la conocemos porque ya la vimos. Vimos cómo el Señor siempre bendice a su pueblo cuando anda en sus caminos, cuando cumple su palabra, cuando le adora a Él, cuando no va en pos de otros dioses. Pero vemos a lo largo sobre todo del libro ahí de los libros de Reyes y de Crónicas, cómo llegaba un rey y se alejaba de repente de los caminos del Señor, alejaba al pueblo y entonces venían consecuencias. Después un arrepentimiento del pueblo, un nuevo líder que retomaba el camino del Señor, venían bendiciones y era una serie de altibajos que al final de cuentas termina con la destrucción del templo, con la esclavitud del pueblo en Babilonia y todas las consecuencias aquí anunciadas, todos los resultados nefastos aquí anunciados se cumplen en el pueblo de Israel a consecuencia de que hicieron justamente lo que Dios les había dicho que no hicieran. Entonces el templo que fue preparado por el Señor, que fue guiado por el Señor con un propósito de manifestarse ahí a su pueblo, terminó siendo destruido a causa de la desobediencia de su pueblo. Vemos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 7, que dice, Dios envió fuego del cielo para que se consumiera la ofrenda, y dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y es muy interesante cómo este fuego simbolizaba la presencia de Dios. Y entonces en el altar Dios envía fuego para que consuma la ofrenda. Y esto lo hizo Dios en varias ocasiones cuando establecía un principio en cuanto a su adoración. Lo hizo en el sacrificio de Abraham en el monte Horeb, cuando iba a sacrificar a Isaac, y que entonces el Señor proveyó de un cordero que pudiera tomar el lugar de su hijo. Lo hizo también con el sacrificio de Elías, cuando enfrentó a los 40 sacerdotes. Lo hizo también cuando se estableció el altar en el tabernáculo en el desierto. Es decir, él mismo purificaba directamente este lugar de adoración. La intervención directa de Dios es importante enfatizarla. Y esta dedicación verdadera del templo, porque solo el poder purificador de Dios puede hacer que algo sea santo. Solo el poder purificador de Dios puede hacer que algo sea santo, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, en Levítico 9, 22 al 24, un hecho paralelo, donde dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es este ejemplo paralelo de que les digo que el Señor, cuando santifica algo, interviene de manera directa. Entonces, el templo él lo estaba santificando. Y la manera en que esta santificación de Dios podía quedar sin efecto es con la rebelión del pueblo que va en pos de dioses ajenos, cosa que sucede y viene la destrucción anunciada por el Señor. Dedicación significa separar un lugar, un objeto o persona para un propósito exclusivo. Entonces el templo era dedicado exclusivamente para el propósito que Dios había establecido para él. La palabra templo
se usa para describir el lugar santísimo, el santuario interior en la estructura del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Allí la presencia de Dios aparecía en una nube, recordarán, y se encontraría con el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con la sangre de un animal sacrificado y lo rociaba sobre el propiciatorio del arca del pacto. Y en este día especial, Dios les concedía el perdón, tanto al sumo sacerdote como al pueblo. En el templo construido por Salomón bajo las indicaciones precisas de Dios, él prometió que se manifestaría a su pueblo de la misma manera. Y lo cumplió. Lo cumplió como todo lo que Dios promete, pero también, habiéndoles advertido lo que sucedía si se rebelaban contra él, ellos vivieron las consecuencias y las siguen viviendo el pueblo de Israel de su rebelión en contra del Señor. Pero entonces cabe preguntarse, ¿acaso fracasó Dios? ¿Acaso no sabía lo que iba a suceder? ¿Acaso su plan fue fracasado? Entonces Dios ya no tiene dónde manifestarse, ya no tiene dónde creer Él. ¿Dónde pueda manifestarse a gente que crea en Él? Bueno, Dios nos ha dejado como legado su palabra, en la cual nos narra todos estos hechos con el propósito de que aprendamos y no caigamos en los errores que aquí se describen y que podemos ver con mucha claridad, de lo cual también nos advierte a nosotros. No solo como la destrucción de la tierra, sino sobre todo con la separación permanente de las personas con Dios. Y esto es algo terrible, porque si alguna persona se encuentra alejada del Señor, se encuentra fuera del Señor, pues va a sufrir las consecuencias como castigo de su rebelión en la eternidad, en el lugar de tormento llamado el lago de fuego, o llamado también el infierno en la palabra. Recordemos entonces que estos sucesos ocurridos en la antigüedad, que se narran en el Antiguo Testamento, son una representación de lo que vendrá ocurriendo después, y nosotros tenemos la revelación completa. Con la llegada del Mesías, del libertador del pueblo, el Señor Jesucristo es quien libera al pueblo de las consecuencias del pecado. Y así como el templo fue el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo una vez al año, el Señor nos promete que vivirá permanentemente entre nosotros. Lo podemos leer en Zacarías 2:10, donde dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. El templo de Dios en la tierra lo constituyen ahora los creyentes que aceptaron el perdón por medio de Jesucristo. Ese es el templo de Dios actualmente en la tierra. Y podemos ver cómo Dios constituyó por medio de Salomón el templo, y antes de que se pusiera en operación, el templo fue santificado. En nuestras vidas sabemos que nosotros somos el templo de Dios, todos aquellos que hemos creído en el Señor. Dice 2 de Corintios, el capítulo 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está citando a Zacarías, que era el anuncio que hacía Dios de lo que iba a ocurrir después. Así es que el cuerpo de los creyentes en Jesucristo son ahora el templo de Dios. Dice 2 de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Muy claramente el Señor nos está mostrando que su Santo Espíritu, que mora en cada uno de nosotros, está contenido en lo que Él llama el templo de Dios. De tal manera que ese templo lo constituye el cuerpo de cada uno de nosotros, en quienes mora el Espíritu Santo. Y es importante detenernos aquí para que todos los que aún no tienen al Señor Jesucristo en su corazón entiendan que este es el momento en que pueden reconciliarse con Dios por medio del perdón de pecados que logró Jesucristo en la cruz, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y recibiendo al Señor recibirás también el Espíritu Santo, y tu cuerpo, al igual que el de nosotros, será templo del Espíritu Santo. La dedicación que Salomón hizo del templo es una ilustración de la forma en que cada uno de nosotros debemos también dedicar nuestra vida para llevar a cabo el propósito especial que Dios tiene para nosotros. La morada del Espíritu Santo es la acción por la cual Dios toma como residencia permanente el cuerpo de un creyente en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía y se apartaba de los santos, empoderándolos para el servicio, pero no necesariamente permaneciendo en ellos, como podemos ver en muchos textos del Antiguo Testamento. Pero Jesús reveló a sus discípulos la nueva función que el Espíritu Santo de verdad tomaría en sus vidas. Dice, mora en vosotros y estará en vosotros. Esto lo leemos en Juan capítulo 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará con vosotros. Mora con vosotros y estará con vosotros. El apóstol Pablo escribió, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este texto lo pueden encontrar en 1 Corintios 6, 19 y 20. Y estos versículos nos dicen con toda claridad que el creyente en Cristo Jesús tiene a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, viviendo en él. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo le da al creyente la vida de Dios, la vida eterna, la cual es realmente su naturaleza. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de él espiritualmente. El hecho de que el cuerpo del creyente sea semejante a un templo, o se le asemeje con un templo donde vive el Espíritu Santo, nos ayuda a entender lo que significa la morada del Espíritu Santo. Hoy en día no hay ningún templo judío en Jerusalén. Ya no se realizan más sacrificios de animales. El creyente en Cristo se ha convertido en el santuario interior de Dios, el Espíritu Santo, en tanto que el creyente haya sido santificado y perdonado por la sangre de Jesucristo. Nos dice Efesios capítulo 1 del 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría o inteligencia. Tenemos la redención por su sangre. El creyente en Cristo se ha convertido entonces en la morada del Espíritu Santo de Dios. De hecho, la Biblia también dice
que Cristo habita espiritualmente en el creyente, en Colosenses 1:27, y por Dios el Padre, en 1 de Juan 4:15. Es decir, toda la Trinidad está involucrada en la relación personal que nosotros tenemos con el Señor. El hecho entonces de que una persona entregue su vida a Jesucristo se convierte en ese momento, como vimos, en templo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vive en una persona, es importante que entendamos la función que cumple. Y en primer lugar decíamos que cuando el Espíritu habita en alguien, hay un nuevo nacimiento. Por eso es importante que todos los que nos escuchan, que no han recibido a Jesús como su Salvador personal, lo hagan para que tengan ese nuevo nacimiento que es permanente y eterno, y que es que el Señor, el Espíritu Santo viene a morar con ese nuevo nacimiento, nos da la vida espiritual que es eterna. Tito 3:5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todavía hay personas que piensan que haciendo algo, que haciendo sacrificios, que haciendo determinadas obras van a lograr la salvación. Y esto es una necedad, porque vez tras vez el Señor nos dice que Él nos renueva por su misericordia, por medio del sacrificio de Jesucristo, y por la renovación en el Espíritu Santo una vez que el perdón es otorgado, que los pecados son alejados de nosotros y que viene a morar el Espíritu Santo en nuestra vida. Es la única manera de tener vida espiritual, y este es el nuevo nacimiento del cual le hablaba a Nicodemo Jesús en el capítulo 3 de Juan, del 3 al 7, cuando dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Evidentemente, como dice la palabra, está hablando de un nacimiento espiritual, no de un nacimiento carnal, como en primera instancia entendió esta persona. Es un nacimiento espiritual, y ese nacimiento espiritual se da en el corazón de una persona cuando el Espíritu Santo viene a morar en ella, una vez que el perdón de pecados es otorgado por medio del sacrificio de Jesús y aceptado por esta persona. De tal manera, la importancia de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz para que todos podamos tener este nacimiento espiritual y esta vida espiritual permanente que inicia desde ya, desde que recibimos al Señor y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y que cumple muchas otras funciones. Por ejemplo, podemos ver en segundo lugar, cuando el Espíritu Santo habita en alguien, le confirma que permanece al Señor. Y es un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y esta es una maravilla increíble. Romanos 8:15 al 17 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y se refiere al hecho de la esclavitud del pecado, porque nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. El Señor nos da la victoria sobre el pecado. Y dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, por ese Espíritu Santo que vive en nosotros, tenemos nosotros la facultad de hablar con Dios como con un Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no criaturas. Todo mundo es creado por Dios, son criaturas de Dios, pero hijos de Dios únicamente los que hemos sido perdonados de nuestros pecados y en quienes habita el Espíritu Santo. Y si hijos, también herederos, y esta parte es fundamental, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y vivimos como Cristo vivió, buscando hacer su voluntad siempre, entonces seremos coherederos con Cristo, porque esto será una muestra hacia todos que verdaderamente hemos sido salvados, si anhelamos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre hacemos el énfasis. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, necesita recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, pero también como su Señor. Y son dos momentos importantes, como su Salvador en ese momento en que está pagando su rescate, y como su Señor de aquí en adelante, en el que se espera que esta persona busque hacer la voluntad de Dios en su vida. También podemos ver cuando el Espíritu Santo habita en alguien, que lo ubica como miembro de la Iglesia Universal de Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice, del 11 al 13 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en el particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Formamos parte de lo que se conoce como la Iglesia Universal, que son todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo antes, ahora y después. Y cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios en el texto que acabamos de leer, que esa unión que tenemos entre nosotros, que tenemos entre todos los miembros de la Iglesia Universal, la da el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese es el vínculo de nuestra unión. Dice también, podemos ver cómo también cuando el Espíritu Santo habita en alguien, le da dones espirituales, que son habilidades que Dios da para su servicio, para edificar la iglesia y servir al Señor efectivamente para su honra y para su gloria. El Señor reparte dones espirituales a cada uno de nosotros. Y ahí hay una cosa curiosa, porque de repente nosotros podemos identificar en otras personas, en cualquier persona, algunas habilidades, y podemos esperar incluso que cuando esta persona se convierte a Cristo, esas habilidades las va a poner al servicio del Señor, y no necesariamente. El Señor da dones específicos. A veces no tienen que ver con las habilidades que haya mostrado en el mundo, pero tiene un don particular. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar cuál es el don que el Señor nos ha dado para ponerlo de manera efectiva al servicio de la iglesia para su honra y su gloria. En 1 Corintios dice, 1 Corintios 12, 4 y 5, y luego vamos a leer el 11 y 13, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un don especial, una cualidad especial que el Señor nos ha dado para servir a su obra. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir cuál es ese don y ponerlo en práctica, ponerlo por obra. La pasividad no cabe aquí. Cada uno de nosotros debemos estar activos en el Señor, siendo partícipes del privilegio de poder participar de su obra, pero tenemos que entenderlo como un privilegio y saber que lo es. También hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y nuevamente el que nos une es el Espíritu Santo. Los versículos 11 y 12 de ese capítulo 2, 11 y 12 del capítulo 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en lo particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos un mismo cuerpo. Y como miembros de un cuerpo tenemos una función que cumplir. Y cada uno de nosotros somos responsables y daremos cuentas a Dios si estamos cumpliendo o no con esa función para la que fuimos predestinados por Él. También podemos ver que cuando el Espíritu habita en alguien, cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo ayuda a comprender y a aplicar las Escrituras en su diario vivir. Vemos cómo muchas personas les explicamos versículos de la palabra de Dios, les decimos que lean la palabra de Dios y dicen, pues es que no la entiendo. Yo tuve esa experiencia personal. Yo tuve la experiencia en alguna ocasión, cuando alguien me cuestionó mucho antes de ser creyente, si yo había leído la Biblia y si conocía de Dios por medio de la Biblia, dije, voy a leer la Biblia para que no me estén diciendo, para poder decir, sí, ya la leí. Y esa era mi actitud, y la empecé a leer, hice comentarios feos de lo que leí ahí, con una actitud muy vanidosa, muy fuera de lugar, y entonces la dejé y dije, sí, ya la leí. Ni siquiera la había leído, como 3 hojas nada más. Sí, ya la leí, ya sé lo que hice y no estoy de acuerdo. Pero la actitud al leer la palabra de Dios, la actitud al acercarse a Dios es muy importante. No importa que no conozcas aún de Dios, si tú te acercas con una buena actitud, con un corazón contrito y humillado, Dios te va a hablar. Y entonces el Espíritu Santo te va a convencer de pecado y de la necesidad de que te arrepientas para poder tener una vida eterna con el Señor. Pero la actitud es muy importante. Si alguien está viendo estos videos con una mala actitud, pues no va a entender nada. Ahora, una vez que somos creyentes, una vez que ya recibimos al Señor, el Espíritu Santo nos guía a entender todas las cosas espirituales. Dice entonces, y nosotros hemos recibido el capítulo de 1 Corintios 2, 12 al 14. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios se debe discernir espiritualmente. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero se debe discernir espiritualmente, se debe entender espiritualmente. Por eso hay muchas personas, como fue mi caso, leyendo o pretendiendo leer la Biblia con una mala actitud y no van a recibir ninguna revelación de parte de Dios. El Señor muestra su voluntad y muestra su manera de pensar a aquellos que verdaderamente le buscan, aquellos que verdaderamente quieren conocer su voluntad para hacerla. Y si ese es tu caso, tú que nos estás escuchando, si este es tu caso y de veras deseas hacer la voluntad del Señor, ve estos videos, ve los textos que te estamos recomendando, medítalos, busca a Dios, pídele que abra tu entendimiento y pídele que te salve conforme a lo que dice su palabra y que te hemos compartido en muchas ocasiones aquí. Es importante para la salvación de todos que tengamos esa actitud. Vamos a ver también que cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo guía a orar correctamente. En Romanos 8, 26 y 27 nos dice el Señor, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros podemos entonces hablar a Dios con toda confianza, sabiendo que si cometiéramos un error en nuestras peticiones, en nuestra manera de dirigirnos al Señor, el Espíritu Santo acomodará lo espiritual a lo espiritual. Y Él nos ayuda entonces a que nuestras oraciones
sean correctamente dirigidas al Señor. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También vamos a ver que cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo empodera, le da poder. Pero evidentemente el poder que nos da el Señor es para que hagamos su obra. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos da poder, pero un poder con un propósito. Me seréis testigos. Ese es el propósito. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito por el cual el Señor da poder. Si nosotros tenemos otras intenciones que no sean difundir el Evangelio, servir al Señor, participar en su obra, servir en la iglesia, pues el poder de Dios no estará obrando en nuestras vidas cuando nuestros propósitos están alejados de su voluntad. Y también con este poder, el Espíritu Santo nos guía por sendas de justicia, como dice el Salmo. Pero en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios no guía a alguien que no sea su hijo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. De tal manera que el Señor nos da poder, nos dota de poder, para que nosotros cumplamos todos los propósitos que Él tiene para nuestra vida. También vamos a ver que cuando el Espíritu Santo habita en alguien, da evidencia de una nueva vida al producir el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Hay evidencias cuando una persona se convierte al Señor. Hay un antes y hay un después. Por eso también siempre nosotros tratamos de corroborar con las personas si en su vida anterior de recibir, o que dicen, porque pueden dar un testimonio de fe, decir que recibieron al Señor, si hay un cambio antes y después o no lo hay. Porque en todas las personas que recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce cambios en nuestras vidas, cambios que son notables para los demás. A veces no son entendidos, a veces no son bien interpretados, pero hay cambios en nuestra vida que forman parte de nuestro testimonio. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo produce un fruto en nosotros. Si tú eres una persona irascible, el Señor produce una persona pacífica. Si eres una persona corajuda, molesta, peleonera, de aquí ya me mordí la lengua, el Señor nos convierte en pacificadores. Tiene que haber un antes y un después. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo habita en aquella persona y lo guía y lo ha rescatado. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo me he sorprendido a mí mismo y le doy gracias a Dios de cómo el Señor ha producido estas cosas en mi vida, desconocidas para mí totalmente. Y le doy gracias al Señor, que además pues me ha evitado de muchos problemas, yo creo, o de ocasionarles también problemas a otras personas, gracias a la mansedumbre y la templanza que el Señor ha puesto en mi vida. Y a veces he reaccionado a situaciones que no esperaría yo nunca que reaccionaría así, mucho menos otras personas. Tristemente, algunas personas lo malinterpretan y piensan, tú necesitas al Señor
o lo necesitabas porque eras tremendo, porque eras así, porque eras allá. Fulanito necesitaba al Señor porque era así, porque es así. O fulano lo necesita, y a veces le compartimos el evangelio a alguna persona que dice, ¿sabe qué? Compártale a mi esposa, ella sí lo necesita. ¿Sabe qué? Compártale a mi hijo, él sí lo necesita. O mi vecino o el de enfrente en un lado. Espérate, la salvación es para todos. Y el Señor anhela que todos seamos salvos. No hay mayores y menores pecadores. El pecado más mínimo que pueda alguien considerar que existe en su vida es un pecado que lo tiene separado del Señor. De tal manera que entregándose al Señor y viniendo a radicar el Espíritu Santo en nuestros corazones, en el templo que es el cuerpo de los creyentes, Él producirá cambios muy evidentes para todos en nuestra vida y en la de todos los que decidan hacerlo. También veremos que cuando el Espíritu Santo habita en alguien, sella al creyente, le pone un sello hasta el día de la redención, de modo que la llegada del creyente en la presencia del Señor está garantizada después de esta vida. Nos garantiza que vamos a estar en la presencia del Señor. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es nuestra garantía de que nosotros recibiremos las herencias que Dios tiene para nosotros, que nos ha prometido. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo habita en su corazón, trayendo consigo toda una nueva vida de amor, de relación y de servicio al Señor. Pero también debemos saber, y esto es muy importante, que cuando el Espíritu Santo habita en alguien, éste se entristece y se contrae cuando el creyente peca. Porque en nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza pecaminosa, que todavía tenemos, podemos caer. Efesios 4, 26 al 30 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, si nosotros andamos en pecado, contristamos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Le quitamos el control, lo entristecemos, se contrae, y entonces la carne empieza a tomar control. Es muy importante que como creyentes seamos conscientes y que así como Salomón preparó el templo para el Señor, buscó su santificación, así también nosotros debemos honrar a quien vive y mora en nosotros, viviendo en santidad, como nos dice 1 Pedro 15, 19, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en el temor de que podamos caer en rebeldía en contra del Señor, en el temor de que podamos dejar de ser santos delante de Él a causa de nuestro pecado. El Señor Jesús, con su sacrificio, y cuando lo aceptamos nosotros, nos santificó, dice la palabra de Dios, nos hizo aceptos delante de Dios. Y entonces somos llamados santos por Él, pero es nuestra responsabilidad mantenernos sin pecado. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No caigamos entonces, busquemos la santidad, permanezcamos en santidad con el Señor. Las consecuencias son terribles y muy penosas en caso de que caigamos de la gracia del Señor. Él conoce nuestros corazones, conoce cuando le servimos de corazón y no solo de labios. Conoce, dice la Biblia, las intenciones del corazón. Así que si obramos por amor a Él, nunca nos equivocaremos. Y si caemos por alguna razón, conociendo nuestra debilidad humana, el Señor ha previsto dejar una puerta abierta para el perdón, como nos dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. La acción perdonadora de Jesucristo continúa permanentemente en aquellos que le amamos. Ahora viene una pregunta. ¿Se restaurará el antiguo templo de Jerusalén? Bueno, como vimos, Él ya cumplió el primer propósito, el principal propósito. Pero la palabra de Dios nos dice que el antiguo templo será restaurado. Pero ahora será una de las señales de los últimos tiempos. Los tiempos en los que el Señor viene por todos aquellos que le hemos recibido y que le esperamos. En una espera que debe ser una espera activa, no una espera pasiva. Una espera activa, doblemente activada, en mantener la santidad que hemos recibido por medio de Jesucristo y en predicar a todos que Jesucristo es el Señor y pagó por los pecados de toda la humanidad. El Señor viene y Él desea encontrarnos haciendo estas dos cosas. Y deseo que todos nos encontremos con el Señor en esta circunstancia para recibir su aprobación y poder gozarnos con Él por toda una eternidad. Que el Señor los bendiga.